Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de patrón de vela con gap, que es uno, dark cloud cover, y el otro es el piercing line, ¿sí? El dark cloud cover, o también llamado cubierta de nube oscura, se da en una tendencia alcista, puede ser fuerte o puede ser saludable. Lo importante aquí es que el gap que se genera es un gap de agotamiento, obviamente en una zona clave, ¿sí? Ya lo vamos a profundizar un poco. Y el piercing line o línea de perforación se da en una tendencia bajista, también puede ser fuerte o puede ser saludable, pero lo importante aquí es que sea un gap de agotamiento, en este caso va a ser hacia la baja, ¿sí? En el caso de una tendencia alcista, o sea, en un dark cloud cover, la vela anterior al gap debe ser de color verde, o sea, debe ser una vela alcista, mientras que la vela posterior al gap y que va a cubrir el, el espacio vacío que ha dejado el precio, tiene que ser roja, ¿bien? Vamos a visualizar entonces primero el dark cloud cover. En este caso tenemos una tendencia alcista, podemos llamarle saludable, y podemos ver que se genera un gap en esta zona. Este tiene que ser una zona clave para que se genere este tipo de patrón. Entonces lo que nosotros esperaremos aquí es que esta vela sea verde, muy bien, esperamos que eso sea, y que se genere un gap, ¿sí? Que se genere un gap en esta zona que nos pueda dar la pauta de esperar la siguiente vela a ver cómo es que reacciona el precio y si cubre ese gap. Porque recuerden, si no hay una zona clave aquí, podría ser, o si es una zona clave aquí, podría ser una ventana alcista. Pero lo que tenemos que esperar es la vela siguiente. Si la vela siguiente no es una vela verde, entonces, y es una vela roja, como en este caso, y cubre el gap, entonces estamos en presencia de un dark cloud cover. Esa es la diferencia principal con una ventana alcista. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta vela? Es, primero, va a rellenar el gap que ha dejado. Y posteriormente, esta vela, para que la podemos considerar nosotros como un patrón de reversión de tendencia, como lo es el dark cloud cover, es que cubra al menos la mitad de la vela anterior o que dé justo la mitad. Si cubre un poco más, mucho mejor, pero también puede darse que cubra solamente la mitad. Y hay que tener mucho cuidado si esta vela sobrepasa mucho la vela anterior, porque se podría dar que esto sea un retroceso para continuar al alza con más fuerza y tomar impulso. Entonces, a tener en cuenta que trate de no cubrir por demasiado toda la vela, sino que nos permitamos nosotros cubrirla hasta la apertura de la vela anterior. Entonces ahí podríamos nosotros tomar alguna operativa en este tipo de patrones. ¿Qué esperaríamos y dónde tomaríamos la entrada? Si esta vela cerrada aquí, por ejemplo, lo que nosotros podríamos esperar es un retroceso a la mitad de la vela para nosotros poder entrar a la baja y ver cómo el precio reacciona. O bien, muchísimo mejor si el precio intenta volver hacia el gap. Recordemos que esa es una zona fuerte. No solamente que había una zona clave anteriormente, sino que al generarse el gap refuerza esa zona. Sobre todo si esta vela casi que envuelve la vela anterior, entonces estamos en presencia de una fuerte presión vendedora. Ahora, podríamos esperar que retroceda hasta la mitad o bien, mucho mejor si retrocede hasta el gap y vemos que el precio reacciona en esa zona y quiere intentar bajar nuevamente. Entonces ahí podríamos tomar una operación, sobre todo si estamos tratando con velas de temporalidad baja, como por ejemplo 1 minuto o 5 minutos, ver cómo el precio reacciona en esta parte para nosotros poder tomar una posición a la baja y asegurarnos una mayor probabilidad en ese trade. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el piercing line? Es prácticamente lo mismo, solamente que obviamente tenemos una tendencia bajista que se va a convertir en una tendencia alcista. El dark cloud cover
como el piercing line son patrones de reversión. Entonces nosotros tendríamos que esperar en este caso que llegara a una zona clave, al igual que en el ejemplo anterior, y que la última vela antes del gap sea roja y la siguiente vela sea verde, es decir, en una tendencia bajista, que la última vela antes del gap sea bajista y que la siguiente vela del gap sea alcista y cubra no solo el gap que ha dejado, sino también al menos hasta la mitad de la vela anterior. Mucho mejor si se cubre la totalidad, pero aquí ya es un patrón operable. Entonces, lo que nosotros podríamos esperar, al igual que en el ejemplo anterior, es un retroceso a la mitad de la última vela verde, de la vela alcista, y tomar una posición hacia el alza, mucho mejor si retrocede a la zona del gap, para visualizar cómo es que el precio retrocede, sobre todo en temporalidades bajas de 1 a 5 minutos, por ahí cuando hacemos opciones binarias o trabajamos en scalping. Entonces podríamos nosotros aprovechar este movimiento, la acción del precio en ese momento, en el presente, para tomar una posición hacia el alza y ver cómo se está comportando en este caso los compradores, ¿sí? Vamos a visualizar ahora un ejemplo en el mercado para nosotros ver cómo es que se comporta este tipo de patrones en el mercado real. Bien, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que puede ser un patrón de vela con gap, piercing line, ¿sí? O línea de perforación, en donde venimos de una tendencia bajista, ¿verdad? Venimos de una tendencia bajista y se produce lo siguiente. En una zona clave, ¿sí? Ya vamos al pasado, tenemos una zona clave. Entonces, en esa zona se genera un gap, que es un gap de agotamiento, ¿sí? En esta parte, gap de agotamiento, que es todo esto, ¿sí? Todo eso es el gap. Fíjense que esta vela cierra aquí y la siguiente abre aquí. Estas son velas diarias, temporalidad de, o sea, cada una de estas velas dura un día. Entonces se da este gap. Y esta vela de gran cuerpo envuelve todo el gap y más de la mitad de la vela anterior. Entonces ahí estamos en presencia de una vela envolvente, una gran vela, y estamos en presencia del patrón piercing line, ¿sí? Entonces, ¿qué intenta hacer el precio posteriormente? Intenta bajar a esa zona nuevamente, pero el gap genera una fuerza, ¿sí? Que ahora es utilizada como un soporte. Y aquí también existe un fuerte impulso alcista que se ha comido todo ese gap que ha dejado. Entonces es una zona clave muy importante. Fíjense cómo el precio intenta bajar, sube, consolida un poco en esta zona hasta que por fin logra romper y el precio continúa hacia el alza. Aquí tranquilamente el mercado, si nosotros hubiésemos tomado una operación suponiendo que hayamos esperado un retroceso a la mitad de esta vela, ¿sí? Podríamos haber tomado una entrada por esta parte, ¿sí? Y nos daría aproximadamente unos 334 pips, y si lo hubiésemos cerrado más un poco arriba, podríamos haberle sacado casi 500 pips a una operación en Forex. Entonces, para tener en cuenta, estos patrones funcionan tanto en lo que es el Forex o también cuando hacemos opciones binarias, cuando también sirve para acciones y para otros tipos de activos que podemos analizar nosotros con análisis técnico, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con otro tipo de patrón de gap y vamos a finalizar lo que son los patrones con gap. Así avanzamos con los temas que nos restan por ver en este curso. Mi nombre es José Pablo Nicolau, desde Argentina.